Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los temas más complejos de la morfología verbal en latín. Digo que se trata de un tema complejo porque la estructura de la morfología verbal en lo que se refiere a formas no personales en castellano es bastante asimétrica, es decir, es poco correlativa con la morfología de las formas no personales en lengua latina. Existen notables diferencias y, en términos generales, el sistema de formas no personales en latín era mucho más complejo que el que nosotros hemos conservado en castellano, que, aunque deriva directamente del latín, es un sistema ya mucho más simplificado. Bien. Para ilustrar el tema, he puesto en la columna de la izquierda las formas en castellano y en la columna de la derecha vamos a ir viendo cómo se construyen esas formas en latín. Formas no personales del verbo, formas no personales, es decir, formas que no tienen conjugación, formas que no contienen ningún tipo de desinencia que nos permitan saber, identificar cuál es el sujeto de ese verbo, al menos de forma automática. Se podrá deducir por el contexto, pero no porque la forma del verbo contenga ninguna especificidad de persona. Por eso se llaman formas no personales. Son formas que no están conjugadas, no están flexionadas, por lo menos para indicar la persona. En castellano son los infinitivos, los gerundios y los participios. Los gerundios los vamos a dejar por el momento y nos vamos a centrar en los infinitivos y en los participios. Los infinitivos en castellano pueden ser simples, en latín se llamarían infinitivos de presente y pueden estar en voz activa o en voz pasiva. Por ejemplo, un infinitivo simple, un infinitivo de presente, es el verbo tal como aparece en un diccionario en español. Por ejemplo, las formas alabar, leer, conducir, oír, etc. son infinitivos simples en voz activa. No aparece el verbo ser por ninguna parte. Por eso decimos que estos verbos son formas del infinitivo simple, porque no aparece el verbo haber, y en voz activa, porque tampoco aparece el verbo ser. Y recuerden que para poder tener la voz pasiva necesitamos ser más participio. Por lo tanto, estos son infinitivos normales, los infinitivos nuestros a los que estamos acostumbrados de toda la vida. Esos infinitivos en latín, ¿cómo se construyen? Esos infinitivos simples que los latinos llamaban infinitivos de presente. Pues esos infinitivos en latín no presentan ningún problema, porque su forma corresponde con la tercera forma del enunciado, del verbo laudo, laudas, laudare. Ahí, en la tercera forma, hallaríamos su infinitivo, alabar. Del verbo leer, el verbo leer sabemos que es lego, legis, legere, por lo tanto, ese legere será su infinitivo simple, su infinitivo de presente, en voz activa. Del verbo habeo, de la segunda, el verbo tener, pues el verbo es habeo, habes, habere, o por ejemplo, doqueo, enseñar, doqueo, doques, doquere. Vamos a poner enseñar. Del verbo audio, escuchar, audio, audis, audire, era un verbo de la cuarta. Estoy utilizando verbos con los que estamos familiarizados para que la complejidad del tema pues sea menor. Bien, es decir, que los infinitivos de presente activos latinos son los que nosotros hemos heredado en castellano. Si nosotros quisiéramos poner estas mismas formas
estos infinitivos de presente en voz activa, si nosotros quisiéramos ponerlos en voz pasiva, tendríamos, se traducirían por ser alabado, en vez de alabar, ser alabado, ser más participio. Esa es la fórmula de la voz pasiva, ya lo hemos visto en las clases de lengua y en las clases de latín también. De leer sería ser leído, de conducir ser conducido, de oír ser oído. Son infinitivos de presente, es decir, ser oído ahora, en este momento, ¿no? Yo necesito ser oído, yo necesito ser alabado por parte de los alumnos, yo necesito ser conducido al instituto, porque no me valgo por mí mismo, ser conducido ahora al instituto, ser oído en este momento por los alumnos, ser alabado por los profesores en este momento. Por eso decimos que son infinitivos de presente. Lo que ocurre es que aquí estarían en voz pasiva. En vez de yo alabar, yo ser alabado. En vez de yo leer, yo ser leído. En vez de yo conducir, yo ser conducido. Y en vez de yo oír, yo ser oído. Bien, pues digo que para poder formar estos participios en latín, basta simplemente con utilizar el siguiente procedimiento que voy a explicar. Para los verbos de la primera, segunda, cuarta conjugación y mixta, se transforma la E final del infinitivo en una I. Es decir, en vez de laudare, laudari. Y ahí tendríamos ya el infinitivo de presente en pasivo. Ser alabado. Para los verbos de la segunda, lo mismo. Docere. Pues entonces tendríamos doqueri. Y esa E final del verbo la transformamos en una I. Para los verbos de la cuarta, ocurriría exactamente lo mismo. Audí. Y pondríamos una I sustituyendo a la E. Y solamente para los verbos de la tercera, tipo lego, legis, legere, o duco, duquis, ducere, solamente para los verbos de la tercera, el procedimiento es distinto. En esos casos, lo que cogemos es la raíz del verbo, leg, y colocamos la I directamente, legui. Eso sería ser leído. O por ejemplo, del verbo duco, duquis, ducere, no nos iríamos a ducere, sino nos quedamos en duco, selecciono la raíz, duc, y directamente añado una I. Y ahí tendríamos ser conducido. Insisto, esto sería solamente para los verbos de la tercera conjugación. Bien. Vamos a pasar ahora al infinitivo compuesto o infinitivo perfecto. Los tiempos compuestos en español siempre llevan el verbo haber, lo hemos dicho un montón de veces. Bien, pues si el infinitivo simple, infinitivo de presente, en activa es alabar, leer o conducir, pues el infinitivo perfecto será lo mismo, pero con el verbo haber, es decir, haber alabado, haber leído, haber oído, haber conducido, haber amado, etc. Y si queremos ponerlo en pasiva, pues tendremos que tener el verbo ser. Es decir, en vez de haber alabado yo a alguien en el pasado, estamos diciendo que es perfecto, ¿no? Era necesario haber alabado a los alumnos al principio del curso. Era necesario haber leído más al principio del curso. Estamos hablando en pasado, en perfecto, en forma en infinitiva, infinitivo activo. Pues tendríamos la forma pasiva, sería haber sido alabado, o haber sido leído, o haber sido conducido. Por ejemplo, estos temas podrían haber sido leídos, haber sido estudiados. Esos serían infinitivos compuestos, infinitivos de perfecto, porque se refieren al pasado y como llevan el verbo ser, están en voz pasiva. Bien, vamos a ver cómo se construyen estos infinitivos.
Para la voz activa, para haber alabado, haber leído, haber oído, como estamos diciendo que son infinitivos de perfecto, pues tenemos que irnos a la cuarta forma del verbo, que de ahí recuerden que es de donde extraíamos el tema de perfecto. En el caso de laudo, laudo, laudas, laudare, laudavi, laudavi. ¿Vale? Pues ahora lo que haríamos sería añadir la terminación ise, laudavise. Y eso se traduciría por haber alabado. ¿Cómo sería el de leer? Bueno, si recordamos el enunciado del verbo leer, lego, legis, legere, legi, ahí tenemos la cuarta forma, legi, y luego ya el supino, lectum. Bien, pues cogemos esa cuarta forma, cogemos la raíz de la cuarta forma y añadimos la terminación ise, legise, haber leído. Si quisiéramos hacer el de conducir, conducir, guiar, duco, duquis, ducere, duxi, ductum. La cuarta forma, recuerden que aparecía esa X que nos suele aparecer en muchos verbos de la tercera. Duxi, pues cogeríamos esa raíz, dux, y añadiríamos la desinencia ise. Y ahí tendríamos haber alabado, haber leído, haber conducido. Todos los verbos seguirían el mismo procedimiento. Son perfectos, son infinitivos de perfecto, por lo tanto hay que coger siempre la raíz de la cuarta forma del enunciado del verbo, que es la raíz de perfecto. Si quisiéramos poner haber sido alabado, en vez de haber alabado en perfecto, haber sido alabado con forma de voz pasiva, tengan en cuenta una cosa. Ya vimos en el vídeo anterior, en el tema de la voz pasiva, de los tiempos compuestos, que había que recurrir a la forma del supino, a la última forma del enunciado del verbo. Y con esa raíz del supino añadíamos desinencias que en definitiva eran formas del verbo ser. Bien, pues aquí ocurriría exactamente lo mismo. Nosotros vamos a crear un infinitivo, estamos en el bloque de los infinitivos, perfecto, y además va a estar en voz pasiva. Bueno, los perfectos en voz pasiva necesitan la quinta forma del verbo, es decir, la forma supina del verbo. En el caso de laudo, laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatum. Laudavi, laudatum. Bien, pues cogeríamos la forma, la raíz de esa forma, laudar. Bien. Ahora, procederíamos a... un momento. Procederíamos a colocar la terminación un, es decir, que en realidad lo que estamos haciendo es utilizar la forma supina, tal como nos viene dada en el enunciado, laudatum, o por ejemplo, del verbo leer, lego, legis, legere, legi, lectum, cogemos por lo tanto la forma supina, del verbo duco, conducir, duco, duquis, ducere, duxi, ductum, ¿de acuerdo? Y bastaría simplemente con a cada una de esas formas añadirles el infinitivo del verbo sum, que es ese. Porque si ustedes recuerdan, el verbo sum, ¿cómo se enuncia? Sum es, ese, fui. Recuerden que ese era el verbo ser en español, en latín, perdón.
Y la tercera forma se corresponde con el infinitivo. Pues aquí tenemos ya el infinitivo perfecto y pasivo. ¿Pasivo por qué? Porque nos estamos yendo a la forma supina. Laudatum, lectum, ductum son los supinos de laudo, de lego y de duco. Por último, para terminar, vamos a ver cómo se construyen los futuros infinitivos o los infinitivos de futuro en latín, que no existen en castellano, no los tenemos en castellano, pero sí aparecen en latín. Estos infinitivos de futuro habría que traducirlos al español por perífrasis verbales. Para el futuro en voz activa, si el infinitivo simple, el infinitivo de presente, lo hemos traducido por alabar o ser alabado, el compuesto por haber alabado o haber sido alabado, pues el futuro activo, el infinitivo hacia el futuro, proyectado hacia el futuro, activa sería tener que alabar pero pensado en el futuro, o haber de alabar el día de mañana, y en pasiva, haber de ser alabado, o haber de ser leído, o haber de ser conducido. El procedimiento para formar estos futuros en latín es bastante sencillo. Para el futuro activo se utiliza la raíz. Voy a utilizar ahora el verbo preparar, paro, paras, parare, paravi, paratum. Pues cogeríamos la raíz del supino, añadiríamos esa desinencia ur en medio y luego terminaríamos el supino, paraturum. O, por ejemplo, si lo quiero hacer con lego, cogería la raíz, lect, añadiría ur, acabaría el supino, lectum, es decir, lo que yo he intercalado, vean arriba las formas, laudatum, lectum, paraturum, lecturum, estoy intercalando ur entre la raíz del supino, lect, y la desinencia del supino, y luego bastaría con añadir el infinitivo. Es decir, esa ur intercalada es lo que le da el valor del futuro. Y eso se traduciría por haber de alabar o tener que alabar el día de mañana, se entiende, proyectado hacia el futuro. No tener que alabar ahora, sino tener que alabar próximamente, en el futuro, en lo sucesivo. Por otra parte, si quisiéramos hacer el infinitivo de futuro en voz pasiva, es decir, en vez de haber de alabar o tener que alabar, haber de ser alabado o tener que ser alabado, pues entonces el procedimiento puede ser de dos maneras distintas. Se puede hacer de dos formas distintas. O cogemos el supino, paratum, preparar, o laudatum, recuerden que el supino es la quinta forma, o lectum, de leer, o ductum, de conducir, o auditum, vamos a poner una coma para separar, auditum, de oír, y luego le añadimos iri, que es el verbo ir en infinitivo pasivo, o bien lo hacemos así, o bien la otra forma de hacerlo sería de la siguiente manera. Cogeríamos la raíz del verbo, par, el verbo paro, paras, parare, añadiríamos AND y cerraríamos el verbo con la terminación parandum. Si fuese del verbo leer, pues cogeríamos la raíz del verbo leg
En ese caso añadiríamos END, porque la vocal temática de la segunda y de la tercera conjugación es la E en vez de la A, ¿no? Aquí se añade una A porque es de la primera. Paro, paras, parare, parandum. Aquí se añade una E porque es de la tercera. Legendum. O, por ejemplo, si fuera de la cuarta, audient, se añadiría en este caso ient, ¿verdad? Con el diptongo, porque la cuarta conjugación ya sabemos que es audio, aparece ese diptongo, entonces aquí lo volvemos a tener, audiendum, y a continuación a todas esas formas, a cada una de ellas, parandum, legendum, audiendum, habría que añadirles el infinitivo de ser, ese. Y eso se traduciría, insisto, por, en vez de alabar, haber de ser alabado. O en vez de tener que alabar, tener que ser alabado. Alabado o leído, o en fin, lo que fuere, ¿no? Según el verbo que estemos conjugando. Y esos son los infinitivos en latín contrastados con sus formas castellanas. Como ven, el sistema latino era bastante más complejo que el castellano. El castellano tiene que recurrir a perífrasis verbales de estas características, perífrasis verbales modales de obligación, para poder expresar lo que en latín era una forma del infinitivo en futuro. Bueno, dejamos aquí los infinitivos y en el próximo vídeo os explico los participios.